Hay lugares que no aparecen en los mapas, territorios donde el tiempo transcurría de manera diferente, donde las promesas se convertían en cadenas y la esperanza se medía en gramos de azúcar o sacos de café. Entre 1900 y 1950, miles de hombres y mujeres llegaron a haciendas, plantaciones y campamentos remotos de Latinoamérica buscando una vida mejor. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. Este no es un relato sobre maldad deliberada ni sobre héroes olvidados. Es la historia de un sistema, un engranaje económico que convirtió seres humanos en piezas de una maquinaria más grande que ellos mismos. Y como toda maquinaria, funcionaba con precisión, con reglas invisibles que todos conocían pero nadie había escrito. Las fotografías que sobreviven de aquella época muestran rostros serios, miradas directas a la cámara, familias completas frente a barracones de madera, niños descalzos junto a campos infinitos, hombres con machetes al hombro, mujeres con niños en brazos. Son imágenes estáticas, pero detrás de cada una hay movimiento. Hay historias de viajes, decisiones, esperanzas mal calculadas. A principios del siglo XX, Latinoamérica estaba experimentando un auge económico sin precedentes. El café, el caucho, el henequén, la caña de azúcar, el banano. Cada región tenía su tesoro, su producto de exportación que prometía riqueza a quien lo cultivara, y para cultivarlo se necesitaban manos, muchas manos. Los reclutadores llegaban a pueblos pequeños con promesas claras: trabajo garantizado, vivienda, comida, salarios que parecían generosos comparados con la miseria de las aldeas rurales. Algunos ofrecían anticipos, dinero por adelantado para cubrir el viaje, para dejar algo a la familia que quedaba atrás. Parecía una oportunidad imposible de rechazar. Y así comenzaba el viaje. A veces en tren, otras en carreta, muchas veces a pie durante días, familias enteras con sus pocas pertenencias, dirigiéndose hacia regiones que solo conocían de nombre. Selvas densas en el Amazonas, valles ardientes en México, plantaciones costeras en Centroamérica, lugares donde la civilización se adelgazaba hasta casi desaparecer. Lo primero que notaban al llegar era la distancia, no solo geográfica, también administrativa. Estos lugares estaban lejos de las ciudades, lejos de las autoridades, lejos de cualquier instancia que pudiera mediar o supervisar. La hacienda o la compañía era la única institución que importaba. El patrón o el administrador eran la única ley. Les asignaban una vivienda, usualmente una habitación en un barracón largo de madera o adobe, paredes delgadas, techos que dejaban pasar el agua, suelos de tierra. Familias completas compartían espacios no más grandes que un dormitorio moderno. La privacidad era un lujo desconocido. El ruido de los vecinos se convertía en parte de la vida cotidiana. Los niños jugaban en los pasillos estrechos entre las construcciones mientras sus padres salían antes del amanecer. El trabajo comenzaba temprano, muy temprano. Con las primeras luces del día, las campanas o silbatos llamaban a los trabajadores a los campos. El cultivo variaba según la región, pero la intensidad era siempre la misma. Largas jornadas bajo el sol, macheteando caña, cortando café, sangrando árboles de caucho, desfibran henequén, tareas repetitivas que destrozaban las manos y la espalda. Los capataces supervisaban el trabajo. Algunos eran hombres locales promovidos por su lealtad, otros venían de fuera, traídos específicamente para mantener el orden. Llevaban látigos o bastones, no siempre como amenaza, sino como recordatorio. La productividad se medía, se registraba, se comparaba. Quien no cumplía las cuotas enfrentaba consecuencias, reducciones de salario, castigos físicos en algunos lugares, humillaciones públicas. Las mujeres también trabajaban en los campos cuando era necesario, pero sobre todo en tareas domésticas, lavando ropa para la administración, cocinando en las cocinas colectivas, cuidando los jardines de la casa grande. Los niños comenzaban a trabajar apenas podían cargar una herramienta. No había escuelas, o si las había eran improvisadas, funcionando solo cuando alguien con conocimientos básicos tenía tiempo de enseñar, pero el verdadero control no venía del trabajo duro ni de los capataces. Venía de algo más sutil, más permanente: la tienda de raya, la pulpería,
el economato. Tenía nombres diferentes en cada país, pero funcionaba igual en todas partes. Era el único lugar donde se podía comprar, el único acceso a comida, ropa, herramientas, medicinas, y era propiedad de la misma empresa o hacienda que empleaba a los trabajadores. Al llegar, muchos ya debían dinero, el adelanto que habían recibido para el viaje, los gastos de transporte, a veces incluso los costos de reclutamiento se cargaban a su cuenta. Comenzaban en negativo antes de haber trabajado un solo día. Los salarios se pagaban raramente en efectivo. Lo más común era el vale, una ficha, un papel con el sello de la empresa que solo tenía valor en la tienda de raya. No podía usarse fuera del campamento. No servía para ahorrar ni para enviar dinero a la familia lejana. Solo servía para comprar en ese establecimiento específico. Y los precios en la tienda eran altos, mucho más altos que en cualquier mercado normal. 1 kilo de frijoles podía costar el doble o el triple de su precio en la ciudad. El azúcar, la sal, el jabón, todo estaba marcado con precios inflados. Los trabajadores lo sabían, pero no tenían alternativa. Era eso o no comer. Entonces compraban lo necesario. Y al final de la semana o del mes, cuando llegaba el momento del pago, descubrían que sus compras habían excedido su salario. La cuenta quedaba en rojo. Se les informaba que debían tanto, que ese monto se descontaría del próximo pago, que mientras tanto podían seguir comprando porque la tienda daba crédito, y así el ciclo comenzaba. Mes tras mes, la deuda crecía o se mantenía, pero raramente disminuía. Los cálculos los hacía un escribiente de la compañía. Los trabajadores, muchos de ellos analfabetos, no podían verificar las cifras. Simplemente se les decía cuánto debían y tenían que aceptarlo. Algunos intentaban reducir sus gastos. Comían menos. Vestían ropa remendada hasta que se deshacía. Pero siempre surgía algo. Un hijo enfermo que necesitaba medicina. Una herramienta rota que había que reemplazar. Una época de lluvia donde no se podía trabajar. Y el salario se reducía, pero las necesidades seguían siendo las mismas. La deuda se convertía en una entidad propia, en una presencia invisible pero constante. En las conversaciones nocturnas entre vecinos, todos hablaban de cuánto debían. Comparaban cifras como quien compara enfermedades. Algunos debían el equivalente a 3 meses de trabajo, otros arrastraban deudas de años. Y aquí estaba la trampa más sutil del sistema. Según las leyes de muchos países en esa época, abandonar un trabajo debiendo dinero era considerado un delito. Un trabajador endeudado no podía simplemente marcharse. Estaba legalmente obligado a quedarse hasta saldar su cuenta. Los administradores conocían esta ley mejor que nadie. Cuando alguien expresaba deseos de irse, le mostraban el libro de cuentas, le señalaban la cifra de su deuda, le recordaban sus obligaciones legales. En algunos lugares, la policía local colaboraba con las haciendas, devolviendo a los trabajadores que intentaban escapar. Escapar. La palabra misma revela la naturaleza de la situación. No era renunciar, no era terminar un contrato, era escapar, como quien huye de una prisión. Y sin embargo, algunos lo intentaban. Por la noche, cuando todos dormían, familias completas desaparecían. Dejaban atrás todo lo que no podían cargar y se adentraban en la oscuridad. Viajaban por caminos secundarios, evitando pueblos donde pudieran ser reconocidos. Algunos lo lograban. Muchos eran capturados y devueltos, enfrentando castigos que servían de ejemplo para los demás. Las fotografías de la época rara vez muestran estos momentos. No hay imágenes de fugas nocturnas ni de persecuciones, pero hay algo en los rostros, una tensión, una dureza en las miradas que habla de vidas vividas al límite. Los domingos, cuando había descanso, el campamento cobraba otra vida. Las familias se visitaban entre sí. Los hombres jugaban cartas o dados, apostando vales que no tenían. Las mujeres lavaban ropa en los ríos cercanos, convertían la necesidad en momento social. Los niños corrían entre las barracas, ajenos todavía al peso que cargarían cuando crecieran. Algunos campamentos tenían cantinas donde se vendía alcohol. Otra fuente de endeudamiento, otra forma de hacer que los salarios regresaran a las arcas de la compañía. El licor ofrecía un escape temporal, unas horas
donde olvidar la deuda, el trabajo, la distancia de hogar. También había festividades, celebraciones religiosas, fiestas patrias, momentos donde la administración permitía cierta relajación, proporcionaba comida extra, organizaba bailes. Eran gestos calculados, formas de mantener a la población satisfecha lo suficiente como para no rebelarse, pan y circo, adaptado a la realidad de las plantaciones. Porque la rebelión era posible. En algunos lugares ocurrió, huelgas, protestas, enfrentamientos con los capataces, pero las haciendas estaban preparadas, tenían guardias armados, podían llamar al ejército si era necesario, y sobre todo tenían el control total de los recursos. No había comida excepto la que ellos proporcionaban, no había camino fuera excepto el que ellos vigilaban. Los años pasaban. Los niños que habían llegado pequeños crecían sin conocer otra vida. Para ellos, el campamento era el mundo. La deuda era una condición natural de la existencia, como la lluvia o el sol. Veían a sus padres trabajar y endeudarse, y asumían que ese era su destino también. Algunas familias lograban cierta estabilidad. Hombres que se volvían capataces o que aprendían oficios especializados. Carpintería, herrería, mecánica básica. Estos trabajos pagaban un poco más, permitían cierto margen, pero también creaban divisiones. Los que ascendían se separaban de los demás, formaban una pequeña clase privilegiada dentro del campamento. Las mujeres también encontraban formas de supervivencia. Algunas cosían ropa para otros trabajadores, cobrando en especie o en pequeños vales. Otras preparaban comida para vender, aunque todo lo que necesitaban para cocinar tenía que comprarse en la tienda de raya. Incluso los pequeños emprendimientos terminaban alimentando el mismo sistema. Y mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso. En las ciudades se hablaba de progreso y modernización. Los productos que salían de estas haciendas, el café, el azúcar, el caucho, llegaban a mercados europeos y norteamericanos. Se servían en cafés elegantes, se usaban en fábricas, generaban fortunas, pero nadie preguntaba cómo habían sido producidos. Nadie quería saber. Ocasionalmente llegaban visitantes, compradores extranjeros, inspectores gubernamentales, periodistas curiosos. Para esas ocasiones, las haciendas se preparaban, se limpiaban las calles del campamento, se pintaban algunas fachadas, se instruía a los trabajadores sobre qué decir y qué no decir. Las visitas eran breves, superficiales. Los visitantes veían lo que se les permitía ver y se marchaban satisfechos. Pero había grietas en el sistema, informes que se filtraban, trabajadores que lograban escapar y contaban sus historias, periodistas más persistentes que documentaban las condiciones reales, organizaciones laborales que comenzaban a formarse a pesar de la represión. En México, la Revolución de 1910 prometió cambios. En otros países, movimientos obreros ganaban fuerza. Nuevas leyes se promulgaban, al menos en papel. Prohibiciones del trabajo forzado, regulaciones sobre condiciones laborales, intentos de controlar los precios en las tiendas de raya, pero las leyes en los libros y la realidad en el terreno eran cosas diferentes. Los lugares remotos seguían siendo remotos, los patrones poderosos seguían siendo poderosos y el sistema, con pequeñas modificaciones, continuaba funcionando. Lo que finalmente comenzó a cambiar las cosas no fue un solo evento, sino una acumulación. Más trabajadores aprendían a leer y escribir. Las comunicaciones mejoraban. Los caminos se expandían. Los campamentos dejaban de estar tan aislados. Las noticias de huelgas exitosas en un lugar inspiraban acciones en otros. La Segunda Guerra Mundial paradójicamente trajo cambios. La demanda de materias primas aumentó, pero también la necesidad de mano de obra en otras industrias. Los trabajadores descubrieron que había alternativas, que podían irse a trabajar a fábricas en las ciudades, donde los salarios se pagaban en dinero real y no había tiendas de raya. El sistema comenzó a debilitarse, no de golpe, no uniformemente, pero de manera irreversible. Las haciendas que no modificaban sus prácticas perdían trabajadores. Algunas intentaron mecanizar, reducir su dependencia de la mano de obra.
Otras simplemente colapsaron cuando sus dueños murieron o sus productos perdieron mercado. Para mediados del siglo XX, el sistema de deuda como forma de control laboral estaba en retirada. No había desaparecido, pero había perdido su naturalidad, su aceptación tácita. Ahora se le reconocía por lo que era, una forma de servidumbre apenas disfrazada. Los campamentos se vaciaron gradualmente. Las familias se dispersaron. Algunos regresaron a sus pueblos de origen, ahora con décadas de ausencia. Otros se establecieron en ciudades, formando los primeros barrios marginales de las urbes latinoamericanas en expansión. Llevaban consigo habilidades aprendidas en las plantaciones, cicatrices en las manos y la espalda, memorias de años que preferían olvidar. Las haciendas mismas cambiaron. Algunas fueron divididas en reformas agrarias. Otras modernizaron sus operaciones, contratando trabajadores bajo contratos reales con salarios dignos. Los edificios del pasado quedaron en pie, las casas grandes, los barracones vacíos, las antiguas tiendas de raya convertidas en bodegas o museos improvisados. Y las fotografías, quedaron las fotografías. Esas imágenes en blanco y negro de familias frente a sus viviendas, de cuadrillas en los campos, de niños descalzos mirando a la cámara con ojos viejos para su edad, son todo lo que queda de voces que nunca fueron grabadas, de historias que murieron con quienes las vivieron. Lo que ocurrió en esas haciendas no fue único de Latinoamérica. Sistemas similares existieron en plantaciones del sur de Estados Unidos, en colonias europeas en África y Asia, en minas de carbón en Europa. Donde quiera que se necesitara mano de obra barata y hubiera suficiente poder para controlarla, surgían mecanismos parecidos. La deuda como cadena, el aislamiento como prisión, el control de recursos básicos como forma de dominación. Estas no son técnicas complejas, son de hecho terriblemente simples y por eso mismo terriblemente efectivas. Mirar hacia atrás no es ejercicio de superioridad moral. No es pararse en el presente y juzgar el pasado con ventaja histórica. Es reconocer que los sistemas de explotación raramente son obra de monstruos deliberados. Son construcciones colectivas, aceptadas por suficientes personas como para funcionar, resistidas por otras, pero mantenidas por la fuerza de la costumbre y el peso del poder económico. Las personas que vivieron en esos campamentos no eran víctimas pasivas. Resistían como podían. Creaban comunidades, compartían recursos, se ayudaban mutuamente. Mantenían tradiciones, contaban historias, cantaban canciones que recordaban sus orígenes. Encontraban momentos de alegría en medio de la dureza. Eran, ante todo, seres humanos completos, no solo cifras en un libro de cuentas, y las personas que administraban esos lugares tampoco eran uniformemente crueles. Algunos genuinamente creían que estaban ofreciendo oportunidades, que el sistema era justo. Otros simplemente hacían su trabajo, siguiendo procedimientos establecidos sin cuestionarlos demasiado. Algunos más eran efectivamente crueles, disfrutaban del poder que tenían sobre otros, pero todos eran parte del mismo engranaje. Esto no absuelve responsabilidades. Hay una diferencia entre explicar y justificar, entender cómo funcionaba el sistema, por qué personas ordinarias participaban en él, no hace que sea menos injusto. Solo lo hace más comprensible y tal vez más advertible cuando estructuras similares intentan emerger bajo nuevas formas. Porque la realidad incómoda es que el trabajo forzado por deuda no es solo historia antigua. Existen variantes modernas en diferentes contextos. Trabajadores migrantes con deudas de viaje que no pueden pagar, empleadas domésticas con pasaportes confiscados, pescadores en barcos que no pueden dejar. Los mecanismos específicos cambian, pero el principio permanece: controlar a alguien mediante su necesidad económica y su aislamiento. Las fotografías de los campamentos históricos nos miran desde el pasado. Los rostros en ellas merecen ser recordados no como símbolos abstractos de injusticia, sino como individuos que vivieron vidas reales bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. Tuvieron nombres, aunque muchos se perdieron. Tuvieron esperanzas y decepciones, amores y pérdidas. Fueron padres y madres, hijos e hijas. Fueron humanos, y su historia es parte de cómo llegamos a donde estamos. Las ciudades modernas de Latinoamérica se construyeron en parte con el dinero generado por ese sistema.
Las fortunas de ciertas familias tienen su origen en haciendas que operaban bajo esos principios. Las estructuras de desigualdad que persisten tienen raíces que se hunden profundo en ese pasado. No se trata de culpa heredada ni de responsabilidad colectiva por acciones de generaciones pasadas. Se trata de reconocimiento, de entender que la historia no es una serie de eventos desconectados, sino un continuo donde cada época construye sobre lo que vino antes. Los barracones vacíos todavía existen en algunos lugares, estructuras de madera podrida, techos hundidos, paredes con grafitis modernos. Ocasionalmente alguien los visita, turistas interesados en historia, investigadores académicos, descendientes de quienes vivieron allí buscando conexión con su pasado. Estos lugares hablan si sabemos escuchar, no con palabras sino con su propia presencia, el espacio donde docenas de familias se apretujaban. La distancia entre las viviendas de los trabajadores y la casa grande del patrón. La ubicación de la tienda de raya, siempre en un lugar central, imposible de evitar. La arquitectura misma contaba la historia del poder y su ejercicio. Y luego están las historias orales. Ancianos que recuerdan lo que sus padres les contaron. Fragmentos de memoria transmitidos a través de generaciones, deformados tal vez, pero portadores de verdad emocional si no factual. Un abuelo que mencionaba la deuda con tono amargo. Una abuela que recordaba el hambre. Tíos que hablaban de la huida nocturna de la familia. Estas memorias son frágiles. Se pierden cuando muere la última persona que las conserva. Por eso el registro importa. Las fotografías, los documentos, los testimonios grabados, no para convertir el pasado en un museo inmóvil, sino para mantenerlo vivo como lección, como advertencia, como recordatorio de la capacidad humana tanto para la crueldad como para la resistencia. Hay una última dimensión de esta historia que merece consideración: el impacto psicológico de vivir bajo ese sistema. La deuda constante genera una forma particular de ansiedad. La incapacidad de partir moldea la forma en que se percibe el futuro. La dependencia total de un empleador para todo lo necesario para vivir crea una dinámica que va más allá de lo económico, adentrándose en lo psicológico. Los niños que crecieron en esos ambientes internalizaron lecciones sobre su lugar en el mundo, sobre lo que podían esperar de la vida, sobre su propio valor como personas. Algunas de esas lecciones fueron de resiliencia y solidaridad, otras fueron de resignación y desesperanza, y todas se transmitieron de formas complejas a las siguientes generaciones. Entender esto no es ejercicio académico, es reconocer que las injusticias históricas dejan marcas que perduran más allá del fin formal del sistema que las produjo, que las estructuras sociales presentes son en parte herederas de las pasadas, que la historia no es algo que quedó atrás, sino algo que sigue actuando en el presente. Las haciendas y campamentos de principios del siglo XX fueron producto de su tiempo, pero también moldearon los tiempos que vinieron después. Las dinámicas de poder que establecieron, las relaciones económicas que normalizaron, las jerarquías sociales que reforzaron, todo eso dejó huellas profundas en las sociedades latinoamericanas. Y aquí estamos, más de medio siglo después del fin de la mayoría de esos sistemas, mirando fotografías en blanco y negro, intentando entender, no para condenar desde la distancia segura del presente, sino para reconocer la complejidad de la condición humana, la capacidad de personas ordinarias para participar en sistemas injustos, la capacidad de otras personas para resistir bajo circunstancias imposibles. Las imágenes no nos dan todas las respuestas. Una fotografía es un momento congelado, sacado de su contexto mudo, pero nos da preguntas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué pensaban cuando miraban a la cámara? ¿Qué esperaban del futuro? ¿Qué les había traído hasta allí y qué les esperaba después? Y tal vez esas preguntas son suficientes. Tal vez el propósito de mirar hacia atrás no es encontrar respuestas definitivas, sino mantener viva la capacidad de pregunta, de asombro ante la complejidad humana, de indignación ante la injusticia, de admiración ante la resiliencia. Los rostros en las fotografías nos miran. A través de décadas, a través de cambios inmensos en la sociedad, a través del olvido que amenaza con tragarse toda memoria, nos miran y nos recuerdan que fueron reales, que vivieron, que sus vidas importaron. Y eso finalmente es lo que esta historia ofrece.
No una lección moral simple ni un juicio histórico definitivo. Solo el recordatorio de que detrás de cada sistema, de cada estructura económica, de cada estadística, hay seres humanos, personas con nombres y rostros. Personas cuyas vidas fueron moldeadas por fuerzas más grandes que ellas, pero que nunca fueron reducidas completamente a meras víctimas o beneficiarias de esas fuerzas. Fueron seres humanos completos, complejos, contradictorios, como todos nosotros, y merecen ser recordados como tales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una parte difícil pero fundamental de nuestra historia. Estas historias no son fáciles de contar ni de escuchar, pero son necesarias. Nos ayudan a entender de dónde venimos y, tal vez más importante, nos advierten sobre hacia dónde no queremos ir. Si este documental te ha hecho reflexionar, si te ha conmovido o simplemente te ha enseñado algo que no sabías, ese era precisamente el objetivo. La historia no sirve solo para conocer el pasado, sino para iluminar el presente y orientar el futuro. Te invito a que regreses. Hay muchas otras historias esperando ser contadas, muchas otras voces del pasado que merecen ser escuchadas. Hasta la próxima.